RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Del suroccidente colombiano, James Petras nos comience a dar su opinión sobre una entrevista que realizó la BBC de Londres a la delegada de paz de las FARC-EP, Alexandra Nariño. ¿Usted escuchó esta entrevista, James? Sí, escuchamos esta entrevista y si quieres enfatizar algún aspecto de la entrevista, podría hacer un comentario. Perfecto. Muchos han catalogado de un poco tendenciosa la manera de la periodista de interrogar y crear una matriz de opinión sobre lo que se repite hasta la saciedad en los medios acerca de las FARC. Bueno, es obvio que desde varios años los medios de comunicación de masa, liberal, conservador y lo que sea en el mundo occidental, han pintado una imagen muy negativa demonizando el FARC. Años anteriores, el FARC era considerado un grupo insurgente, incluso reuniendo con dirigentes de todos los países de Europa, incluyendo Inglaterra, Francia y los países nórdicos. Después de los acontecimientos en Nueva York, el ataque de los Torres, Washington lanzó una campaña mundial, una agresión, tildándolo la guerra contra el terrorismo. Y dentro de este panorama, los Estados Unidos empezó una ofensiva llamado Plan Colombia para intervenir masivamente en la política de Colombia. A partir de este doble ofensiva, tanto directamente en Colombia como en el Medio Oriente con la guerra en Irak, Washington tenía que buscar una justificación y por eso empezó a tildar grupos insurgentes como el FARC como terrorista para justificar la intervención. Y esta campaña propagandística que empezó con Washington ahora está generalizada hasta que el FARC anunció las negociaciones con el gobierno de Santos por una solución de paz. Y en este contexto actual hay menos, hay menos propaganda demonizando el FARC. Sigue siendo, particularmente en Colombia, entre varios medios, pero han bajado la temperatura en los países afuera de Colombia. Y yo creo que uno de los problemas que tiene el FARC es el acercamiento que han hecho algunos gobernantes como Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, hacia el gobierno de Santos y satanizando el FARC. Es inexplicable porque algún dirigente como Morales han caracterizado el FARC de una forma extremadamente negativa cuando supuestamente es un gobierno que está buscando la liberación contra el imperialismo. Eso es las contradicciones que existen entre el campo progresista. Pero en general en Colombia la visión entre los movimientos populares es que en las negociaciones están en acuerdo con el FARC sobre la necesidad de la participación de los movimientos sociales en los diálogos. En eso están en acuerdo y yo no creo que tienen la misma visión demónica del FARC. Se sabe que el gobierno de Santos trató de obstruir la presencia de la delegada de nacionalidad holandesa en los diálogos de paz de La Habana. En la entrevista se nota también, les cuesta
llamar a las cosas por su nombre. ¿Será que esto del internacionalismo, que es una palabra que se tenía allá en el cajón del olvido, ha comenzado a resurgir y es difícil que se entienda? Bueno, es un problema falsificado, porque cuando Santos tiene 7 bases militares, más de 1,000 asesores norteamericanos, más israelitas contratadas por la policía secreta, nadie habla de la presencia de extranjeros en posiciones estratégicas en la asesoría y la quehacer de la política del gobierno de Colombia. Y el hecho que está tratando a crear problemas por la presencia de una holandesa es para reír, es una chiste de mal gusto, porque si contabilizamos quién está más dependiente sobre poderes externos y extranjeros, la mayoría de la respuesta tiene que decir que el gobierno de Santos está muy infiltrado, muy influido, incluso subordinado a la política norteamericana. Sobre esa influencia norteamericana viene la siguiente pregunta. Hay un delegado que ha escogido en su, digamos, autonomía política la guerrilla de las FARC, que no se encuentra en La Habana, que es uno de los delegados que hace parte de los plenipotenciarios. Es Simón Trinidad quien se encuentra en una cárcel de Estados Unidos. ¿Ha hecho bien las FARC al solicitar de que el gobierno de Santos haga lo que pueda o tenga que hacer para ponerlo en la mesa en La Habana y también dirigir una misiva al presidente Obama para conseguir este objetivo? Es una buena decisión. Ahora sabemos con anticipación de Santos como un gran aliado de Washington no va a hacer esta solicitud, y los Estados Unidos, por la política represiva, no va a aceptar a permitir Simón Trinidad para participar en estas negociaciones. Tenemos los 5 cubanos presos, los luchadores antiterroristas encarcelados más de 15 años ya en las peores condiciones en Washington. La política de Obama es la política guerrerista y vindictiva que tenemos siempre en este país. Pero creo que el gesto de la FARC, incluir Simón Trinidad, es un reconocimiento de su importancia, de sus compromisos políticos y su inteligencia como persona que busca soluciones por la paz con justicia social. En este sentido, a pesar que existían pocas probabilidades de éxito, creo que era normal que el FARC pide la presencia del señor Trinidad. Teniendo en cuenta que ya vamos 2 meses de los diálogos de La Habana, ¿qué opiniones le merece todo este tránsito y estas conversaciones hasta ahora? El mejor que han salido es el hecho que los grandes temas sociales, particularmente en el agro, está presente sobre la mesa y que no hay ninguna posibilidad que la paz avanza sin justicia social, que no hay simple desarmar la insurgencia, integrarlo en el sistema político, institucional y corrupto ahora, como pasó en Centroamérica con la cúpula del farabundo Martí, que sacrificaron todas las grandes reivindicaciones populares para ocupar algunos fueros en el Parlamento, junto con la derecha. Yo creo que en el caso de Colombia es muy claro para todos que el FARC
simplemente está buscando soluciones de los grandes temas de pobreza, de concentración de terrenos y cultivos, y también el desplazamiento de 4 millones de campesinos, entre otras reivindicaciones populares. En este sentido, creo que el estímulo para la activización de los movimientos sociales, los universitarios y todos los sectores sociales ahora están involucrados en un proceso de diálogo y movilizaciones, arrinconando el gobierno sobre los principales puntos de negociación en los diálogos. Creo eso es lo más positivo. Ahora, el grado de avances prácticos, los acuerdos, es difícil averiguar, porque en un lado escuchamos que está acelerando acuerdos, en el otro lado encontramos una ofensiva militar del gobierno de Santos que no aceptó ningún trato de cese-fuego. Es contradictorio en este sentido desde el ángulo de los diálogos. Un lado parece que es económicamente acuerdos, en el otro lado la guerra y la ofensiva militar del gobierno siga tan agresivo como antes. Siempre se ha recalcado que Colombia queda un poquito alejada de lo que está pasando en el resto de Latinoamérica debido al apego que tiene a Washington. ¿Será que en esta vez, de acuerdo a cómo está la economía, cómo está la geopolítica, Estados Unidos y la clase dominante colombiana en realidad pueden tener un quiebre para dejar que se democratice Colombia? Bueno, Colombia está muy lejos de los demás países en América Latina en varios sentidos. Primero, por las bases militares norteamericanas, por la política tan oligárquica que no han cambiado en 100 años, y tercera, por el hecho de que las condiciones para el capital extranjero en Colombia son las más lucrativas en todo América Latina. Si consideramos que ningún país en América Latina tiene tanta presencia militar norteamericana como Colombia. Segundo, si reconocemos que no hay ningún proceso de transición de poder oligárquica como han pasado en varios otros países con gobiernos de centro-izquierda. Todo este proceso de cambio en los últimos 10 años, desde la derecha dura hacia el centro-izquierda, no han pasado por Colombia, no han tenido ninguna redistribución de ingresos ni aumentos en los gastos sociales. No hablamos de grandes transformaciones. Colombia sigue siendo dependiente de sus relaciones con Estados Unidos, firmando un acuerdo de comercio libre, se llama. En vez de integrar mayormente con América Latina, ellos van profundizando su dependencia con los Estados Unidos, perjudicando sectores productivos en el país. Colombia sigue siendo la cola de Estados Unidos en sus guerras en el Medio Oriente, en contraste con otros países que buscan y que apoyan la no intervención y están ampliando sus relaciones comerciales con Asia y China. En este sentido, Colombia sigue siendo congelado en los años pasados. No han reconocido los cambios en la economía mundial, no han reconocido las posibilidades de ampliar la participación social en el proceso del desarrollo. Por último, profesor Petras, ¿qué papel podría jugar el pueblo, las organizaciones sociales, los campesinos, afrodescendientes, en medio de esta discusión por la paz? Bueno, está presente, estamos hablando de Colombia, ya está presente
muchos sectores han convocado foros presentando propuestas sociales, están exigiendo mayor participación en el diálogo y no quieren un arreglo de cúpulas, ni con los guerrilleros ni con el gobierno. Quieren tener un lugar en la mesa y están jugando un positivo papel sobre la educación de la ciudadanía y están organizando la marcha patriótica, por ejemplo, que aglutina más de 100 organizaciones populares, los sindicatos, el CUT, la iglesia misma, a pesar de sectores muy oficialistas, los intelectuales. Hay una activización de la sociedad civil muy importante y que sigue siendo un contrapeso a las fuerzas oligárquicas en el país. Yo creo que la existencia de las movilizaciones sociales, la exigencia de una presencia sobre las negociaciones son pasos positivos que podrían facilitar un acuerdo. Profesor Petras, ha sido muy amable desde el suroccidente de Colombia, y desde Colombia le enviamos un saludo y agradecemos que haya aceptado esta entrevista. Bueno, muchas gracias y ojalá que haya un acuerdo de paz, pero siempre con justicia social, con reforma agraria, con una reforma sobre el proyecto de capital extractivo que protege las comunidades de la contaminación inevitable con los multinacionales. Bueno, muchas gracias y saludos al público colombiano. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.